Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo curso de Python. El día de hoy vamos a ver Python intermedio. Hay tres temas que yo considero que conforman el conocimiento intermedio de Python. El primero son los diccionarios, el segundo son las funciones y el tercero son la programación orientada a objetos. Entonces vamos a intentar ver un poco de cada una de estas de manera rápida y algunos ejemplos. Un diccionario, comenzando con la sección de diccionarios, un diccionario es de la forma de llaves. Entonces, estas son la estructura de un diccionario. Y aquí, si tú quieres agregar un elemento al diccionario, lo vas a hacer con comillas y le vas a poner una llave al diccionario. Aquí, por ejemplo, podríamos poner name. Y entonces name le voy a guardar un valor de Jonathan. Perfecto. Si yo quiero agregar un nuevo elemento al diccionario, voy a poner una coma. Y puedo poner otros elementos. Por ejemplo, aquí voy a poner last name. Y le vamos a poner blank. Perfecto. Aquí le puedo poner age. Y le vamos a poner 24. Y le puedo poner mail. Y le vamos a poner, no lo sé, blank@gmail.com. Perfecto. Entonces, tenemos ahí cierta información. Si yo corro esto, me va a devolver una estructura así. Perfecto. Pero esto realmente agarra valor cuando yo lo guardo en una variable. Entonces vamos a llamar a esta variable, vamos a ponerle user. Entonces todo este diccionario está guardado en la variable user. Vean acá que si yo llamo a user, va a ser idéntico a lo que yo había llamado antes. ¿Qué puedo hacer yo ya con un diccionario? Yo puedo acceder a sus valores a través de sus llaves. Si yo aquí pusiera name, voy a entrar al valor que está guardado en este diccionario en la llave name. Entonces, esto me sirve para guardar datos de una manera no tan convencional. Por ejemplo, si yo aquí pusiera otra llave que se llame friends, yo aquí podría tener una lista, por ejemplo. Y aquí podría poner Joshua, no sé, Ángel, Paola, digamos. Entonces, vean que si yo pongo user y pongo el name, me va a dar el name. Si pongo el last name, me va a dar un solo valor, no blank. Pero si yo aquí pongo friends, me va a dar una lista. Entonces vean que esto me permite guardar datos de maneras diferentes. Perfecto. ¿Cómo puedo yo saber cuáles son todas las llaves que tiene un diccionario? Muy fácil. Pongo user y luego pongo la función keys. Y esto me va a decir cuáles son todos los diferentes llaves que tiene este diccionario. Yo puedo, por ejemplo, iterar sobre esta lista. Entonces yo podría poner for key in user.keys. Lo que yo quiero que imprimas es user key. Y esto me va bueno, no le puse que hiciera nada. Aquí le tengo que poner print. Entonces vean, aquí me está dando todos los valores que yo tengo guardados. Perfecto. Aquí también pude nada haber impreso la key para ver qué llaves tiene. Muy bien. Si yo quisiera agregar un valor al diccionario, lo puedo hacer de una manera muy sencilla. Entonces yo podría poner user y aquí le podría poner has pets. Entonces esto puede ser true o false. Vamos a ponerle true, que sí tengo una mascota. Entonces vean que si yo vuelvo a llamar al diccionario user, ya tiene un nuevo valor. Ahora tiene el valor has pets y lo tiene como true. Perfecto. Entonces yo de esa manera agregué un nuevo valor. Perfecto. Yo también podría editar un valor. Entonces vamos a volver a poner user acá. Y aquí en vez de has pets, bueno, supongamos que age cumple un año más. Entonces yo le podría poner 25. Y aquí se actualizaría. Entonces eso está bastante padre. Es una manera de que nosotros podamos guardar información en un diccionario. Podemos iterar sobre el diccionario, bla, bla, bla. Perfecto. Entonces, ¿cómo nos puede servir este diccionario? Este diccionario nos puede servir para guardar información acerca de una persona. Por ejemplo, cuando estamos creando un usuario en una página web. Entonces, vamos a hacer un programa que va a pedir lo siguiente. Ok, el programa va a ser lo siguiente. Va a ser una variable name que va a ser un input, es decir, una pregunta al usuario que le va a decir name y un puntito así. Vamos a tener lo mismo para cada uno de los valores del diccionario. Lo pueden ver, entonces aquí voy a poner last name. Aquí vamos a ponerle age. Y este input de age, en particular, vean que es el único que es un número. Entonces aquí vamos a ponerle que esto es un... Vamos a ponerlo desde acá, que esto es un entero. Perfecto. Y solo queda mail. Vamos a ponerle input mail. Perfecto. Entonces ya que nosotros preguntamos, vamos a ponerle aquí un comentario que nos diga qué es esto. Vamos a preguntar información al usuario. Bien, una vez que nosotros preguntamos la información al usuario, lo que nosotros podemos hacer es agregar esa información a un diccionario. Entonces vamos a poner agregar información a un diccionario. Entonces aquí vamos a crear un diccionario que se va a llamar user. Y este user lo que va a tener es
Name va a ser igual a lo que se haya guardado en la variable name. Last name va a ser exactamente lo que se guardó en la variable last name. Perfecto. Luego, age va a ser exactamente lo que se guardó en la variable age. Y finalmente, male va a ser la variable male. Perfecto. ¿Y qué les parece si aquí ponemos mostrar diccionario? Simplemente vamos a imprimir user. Perfecto. Vamos a ver qué pasa si corremos esta línea de código. Va a decir el name. Vamos a ponerle koala. Koalak. Perfecto. Last name, vamos a ponerle sanguinario. Age, 134 años. Mail, vamos a ponerle soy un koala @gmail.com. Perfecto. Entonces vean que yo guardé esta información y después me va a regresar el diccionario ya así bien guardadito con cada una de las cosas. Perfecto. Entonces esto va a ser importante en un momento. Se puede ver aquí que no es muy útil tener que estar corriendo todo esto para llegar al resultado de tener un diccionario. Es por eso que empezamos con funciones. Una función en Python es muy sencilla de crear. Simplemente vamos a poner el comando def y después vamos a poner el nombre de la función que queremos. En este caso, la función que yo quiero va a ser crear usuario. Perfecto. Después yo le voy a poner qué parámetros toma. Por ejemplo, si yo aquí pusiera dos paréntesis y le pongo name, y lo único que yo quiero que imprima con una f-string es buenos días name. Perfecto. Imagínense que esa es mi función crear usuario. Entonces yo aquí podría poner crear usuario y le puedo poner un nombre. Por ejemplo, Jonathan. Y va a decir buenos días Jonathan. Si yo lo cambio, por ejemplo, John, va a decir buenos días John. Perfecto. ¿Qué pasa si yo no le pongo ningún parámetro? Va a tener un error. Y me va a decir, oye, crear usuario le está faltando un required positional argument. Es decir, está creada para que tú le tengas que dar a fuerzas una cosa porque si no, no puede correr. Muy bien. Entonces este es un error que les podría suceder. Si yo aquí le pongo más valores, por ejemplo, last name, aquí también lo podría agregar. Last name. Perfecto. Entonces yo aquí le puedo poner crear usuario, Jonathan, blank. Y va a decir, ay. Esto no lo corrimos. Ahora sí. Buenos días, Jonathan Blank. Perfecto. Entonces, así funcionan las funciones. Vamos a crear, ahora sí, con el código que hicimos arriba, vamos a crear una función que nos dé un usuario en el formato de un diccionario. Vean que esto, preguntar información al usuario, donde guardamos en variables inputs que se le hacen al usuario. Y luego esto lo guardamos en un diccionario, no name, last name, age, mail. Y después mostramos el diccionario. Todo esto lo podemos pasar a la función. Entonces podemos poner esto acá. Y en vez de print, ¿qué les parece si utilizamos un comando que se llama return? ¿Ok? Entonces vamos a regresar el diccionario user que se crea acá y todo se queda igualito. Nótense que esta función no toma ningún parámetro, esta en particular. Entonces vamos a poner aquí crear usuario. Yo lo puedo correr y ahí me va a decir, ok, ¿cuál es tu nombre? Ok, mi nombre va a ser Dark y mi apellido va a ser Vlad. Mi edad es de 999 años y mi mail es lordtinieblas@hotmail.com. Perfecto. Y vean que lo que me está devolviendo es el diccionario. Y yo lo único que tuve que hacer es correr esta función. Claro, aquí me está preguntando estas cosas. Y me lo está preguntando para que yo lo ingrese. ¿Cómo puedo cambiar eso? O sea, si yo quisiera crear otro tipo de función, vamos a ponerle def, crear usuario. Vamos a ponerle 2. La función crear usuario 2. Vamos a ponerle aquí una mayúscula. ¿Qué pasaría si yo le doy dentro de los parámetros el name, el last name, el age y el mail? Si yo le diera dentro de los parámetros todo eso, yo podría saltarme este primer paso y únicamente hacer esto. ¿No? Entonces, yo lo corro. Y ahora sí, vamos a ponerle crear usuario 2. Vamos a ponerle aquí bad. Vamos a ponerle bunny. No sé cuántos años tiene, vamos a ponerle 30. Y su correo va a ser badbunnybaby@gmail.com. Perfecto. Entonces, cuando yo pongo crear usuario, se crea automáticamente un diccionario con este formato. Muy bien, entonces vean que tenemos dos maneras de crear usuarios. ¿Cuál utilizan ustedes? Depende de sus necesidades. Si ustedes pueden preguntarle de esta manera al usuario por toda esa información, háganlo así. Pero por ejemplo, si están usando HTML y esto sale de un input,
de HTML, pues directamente te lo puedes pasar así, ¿no? O sea, eso es mucho más sencillo porque tú no le vas a preguntar al usuario que escriba en una terminal. Simplemente vas a suponer que de alguna manera vas a lograr obtener estos parámetros y regresas el diccionario muy bonito. Ok, vamos a ver rápidamente una manera adicional de hacer funciones y esta es la manera lambda. Ok, entonces aquí podríamos buscar lambda in Python. Perfecto. Entonces, esta página es muy buena, W3Q, es bastante buena. Y aquí nos va a dar un ejemplo de cómo se hace una función lambda. Entonces, esta función nos está diciendo x va a ser la función lambda. Entonces, vean que lo declaro como si fuera una variable, no como si fuera una función. Pero despuésito le tengo que poner lambda. Ok. Y luego le voy a poner qué parámetros toma y qué quiero que regrese. Es decir, una función lambda es resumir casi todo esto en una sola línea. Y a veces eso es conveniente, a veces no. Por ejemplo, vamos a ponerle una función que se llame interés compuesto. IC interés compuesto. Entonces vamos a poner aquí función lambda para el interés compuesto. Perfecto. Entonces, esta función interés compuesto le tengo que decir que va a ser una lambda. Y luego le tengo que poner qué parámetros va a tomar. Bueno, los parámetros que va a tomar es el monto, luego va a tomar la tasa y luego va a tomar el tiempo. Perfecto. ¿Y qué va a devolver? Va a devolver el monto multiplicado por 1 más la tasa entre 100 elevado al tiempo, que es la fórmula del interés compuesto. Vean que yo lo corro y funciona. Ahora vamos a correr, vamos a llamar a esta función. Quiero la función del interés compuesto, ok, con $100 en una tasa del 5% mensual durante 12 por 5 años, es decir, 12 meses, 5 años. ¿Cuánto dinero tengo? Si invento $100, los incremento 5% de manera mensual y me espero 60 meses, o sea, 5 años. Pues bueno, entonces voy a tener en 5 años 1,867 pesos, dólares. No es tanto, realmente no es tanto. Entonces vean que para que nosotros realmente podamos tener dinero con las inversiones hay que iniciar con un poquito más de dinero. Aquí ya tendríamos, si metemos 1,000, tendríamos $18,000 en 5 años. Si nosotros quisiéramos aún así meter $100, tenemos que entonces buscar estrategias un poco más atractivas. Por ejemplo, aquí nosotros podríamos intentar ganar el 10%. Vean cuánto era con 5%. Con 5% era $1,900, digamos. Y con 10% mensual estaríamos con $30,000. Entonces cambia radicalmente si cambiamos el porcentaje. Perfecto. Si nosotros quisiéramos hacer esta misma función, pero la quisiéramos hacer de manera convencional, función convencional, pues sería muy fácil. Simplemente tendríamos que definir, ahora lo voy a poner con mayúsculas, le tenemos que poner el monto, la tasa, el tiempo, y únicamente aquí tendrá que poner return, monto, multiplicado por 1 más la tasa entre 100 elevado al tiempo. Entonces, observen que básicamente es lo mismo, simplemente esta es una manera más compacta de escribirlo. Pero ustedes decidan. Muy bien, entramos a el tercer tema de Python intermedio, y esta es programación orientada a objetos. ¿Qué pasa con la programación orientada a objetos? Esta está diseñada y le da un poder particular a Python, porque nos va a permitir representar elementos de la vida real con código. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es muy sencillo. Voy a poner la palabra clave class y luego voy a poner el nombre de la clase que yo quiero hacer. En este caso, ¿qué les parece si hacemos una calculadora? Perfecto. Entonces, class calculadora. Si yo quiero hacer una calculadora, yo le puedo poner algunas funciones. Entonces, yo le voy a poner la primera función que va a ser sumar. Perfecto. Yo aquí le voy a poner, puedes sumar A y B, ¿no? Puedes sumar dos cosas, supongamos una calculadora sencilla, y lo que vas a regresar es A más B. Perfecto. También podrías restar, lo mismo A, B, y aquí regresarías A menos B. Vamos a poner def multiplicar A, B. Y lo que estoy pensando es que si queremos realmente hacer una calculadora, no es necesario lo de restar, porque podrías poner un número negativo. Solo necesitaríamos estas dos. Entonces, supongamos que esta es nuestra calculadora. Todo esto son cosas que ya vimos. Pero dentro de las clases, para poder hacer un truquito, el primer parámetro siempre tiene que ser la palabra self. Entonces, dentro de las clases, sus funciones siempre van a tomar el parámetro self primero. Y eso va a ser para un truquito que ahorita les voy a mostrar. Entonces, ya tenemos nuestra clase calculadora. Si yo quisiera a esta clase calculadora utilizarla, yo tengo que inicializar la clase. Inicializar
la clase. Y esto es muy sencillo. Simplemente voy a poner C, o como donde ustedes lo quieran inicializar, es igual. Y tengo que poner el nombre de mi clase, calculadora. Y los paréntesis. Ahorita los paréntesis son vacíos porque no le estoy pidiendo ningún parámetro para inicializar la clase. Ok, entonces miren. Esto ya se inicializó y ahora sí vamos a poder manipular la clase. Yo puedo poner C.sumar 1 y 5. Y esto me va a dar 6. También si yo quisiera restar, aquí podría hacer un menos y me va a dar menos 4. Aquí le podría poner 10 y va a funcionar. Perfecto. Yo también puedo poner C.multiplicar. Multiplicar. Y le puedo poner 5 y 10, lo que me debería dar 50. Ahí está. Muy bien. Si ustedes dicen cuál es la división, es muy sencillo. Simplemente si yo quiero dividir 5 entre 10, aquí tendría que poner un décimo. Y ahora sí, eso sería como dividir 5 entre 10. Perfecto. ¿Ven esta cosa que yo puedo poner el nombre de la clase y después un punto y la función que yo quiero utilizar? Bueno, por eso es que es necesario la palabra reservada self al principio, para que nosotros podamos hacer ese truco. Muy bien, vamos a construir finalmente nuestra clase user, donde vamos a mezclar las cosas que teníamos ahí arriba. Esta clase, cuando yo la inicialice, le quiero pedir algunas cosas. Entonces, cuando yo quiero pedirle cosas específicas, cada que se inicializa la clase, necesito utilizar la función init. Así se pone. Y es una función cualquiera. Simplemente le pongo self y después qué parámetros yo quiero que se pongan cuando se inicializa mi clase. En este caso, yo no quiero ningún parámetro al principio. Entonces, simplemente vamos a poner self. ¿Y qué les parece si aquí ponemos print? Y vamos a ponerle bienvenido. Crea tu usuario. Así. Vamos a hacer eso. Muy bien. Crea tu usuario. Vean, y vamos a quitar esto. Vamos a utilizar la función, la clase user. Vamos a ponerlo en una variable que se llama usr. Entonces, cuando yo lo inicializo, me va a dar automáticamente bienvenido, crea tu usuario, aunque yo no llame a ninguna función. Esto hace la función init. Hace cosas solas cada vez que se inicializa, lo cual es súper útil. Vamos a crear una función que se va a llamar createUser. Perfecto. Vamos a ponerle self. Pero esta función es exactamente esta función que ya nosotros hicimos. Muy bien. Entonces vamos a ponerlo acá. Muy bien. Y en vez de que nos regrese user, lo que nosotros vamos a pedirle es que lo guarde en una variable propia. Y eso es muy sencillo, simplemente le voy a poner self y luego el nombre de la variable propia que yo quiero crear. En este caso vamos a ponerle user info. Y esto va a ser igual al diccionario user que se creó. Muy bien. Entonces vamos a inicializar mi clase acá. Va a decir bienvenido. Muy bien. Si yo pusiera usr.userinfo, va a decir que eso no existe. Porque todavía no se ha creado. Entonces yo aquí tengo que poner user.createUser, que no recibe ningún parámetro excepto self. O sea, para poder hacer esto, lo llamo. Va a decir name, vamos a poner Jonathan, last name blank, age 24, y vamos a ponerle aquí mail@gmail.com. Perfecto. Entonces ya lo creé. Yo aquí podría automáticamente poner user info y ahora sí me va a dar mi diccionario. Súper bien. Yo aquí podría hacer lo siguiente. Yo podría pedir en el init que automáticamente se llame la función createUser. Entonces yo aquí puedo pedirle que cada vez que se inicialice ponga bienvenido, crea tu usuario. Tal vez después, para dar un poquito de estilo, pueda dar un salto de línea. Pueda poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y después puedo hacer otro salto de línea. Vamos a guardar esto para también ponerlo después de llamar la función. Eso se ve muy estético. Y aquí poner self.createUser. Es decir, llamo la función que está dentro de la clase. Eso es lo padre. Vamos a poder interactuar entre las clases justamente también porque tienen el parámetro self. Entonces, como esta es createUser y tiene el parámetro self, yo me puedo referir a ella como self.createUser. Súper bien. Y después, ¿qué les parece si también imprimimos una cosa que diga tu información es la siguiente? Y tal vez un saltito de línea muy coqueto. Y vamos a imprimir. Self. Era user info. Muy bien.
Entonces vamos a ver si esto nos da algo interesante. Vamos a inicializar la clase user. Y me va a decir name, bienvenido, crea tu usuario. Vamos a ponerle Jonathan. Last name, vamos a ponerle blank. Age 24. Mail, vamos a ponerle blank. @gmail.com. Y después me va a decir tu información es la siguiente. Y me va a dar este diccionario. Muy bien. Entonces, si esto fuera una aplicación, yo aquí podría tener otra funcioncita que se llame dev add to database, ¿no? Entonces yo podría tener una función que haga eso y que lo que haga es, no sé, podemos tener una database y podemos agregarla el valor self.userinfo, ¿no? Entonces podemos hacer eso y después podemos hacer un database.save y ya se guardaría, ¿no? Dependiendo qué tipo de base de datos estemos utilizando. Entonces esto lo podremos tener ahí mismo. Podríamos tener también modify, ¿no? Database, lo que quieran. Podríamos tener delete, bla, bla, bla. Entonces nosotros podemos agregar más y más funciones y crear una aplicación útil que la gente pueda utilizar sin mayor problema para crear un usuario y manipularlo. Perfecto. Entonces estas son las 3 cosas que yo creo que se necesitan saber para saber Python intermedio. Diccionarios, funciones y programación orientada a objetos. Lo que nosotros vimos es un poco de lo básico. Vimos la estructura de cada uno de ellos, pero los invito, por favor, a seguir aprendiendo, porque a partir de estas 3 cosas ya empezamos a ver bases de datos reales, gráficas, empezamos a ver automatización de procesos, clases, aplicaciones, bla, bla, bla. Entonces son bases muy importantes que son de suma utilidad. Pues espero les haya gustado esto y si tienen cualquier duda, ya saben, me pueden preguntar.